Juan Pablo, Sergio Ferreira te saluda desde ATP. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de todo esto que estamos diciendo? Bueno, en primer lugar, el detonante de todo este conflicto que tiene que ver con el programa nuclear iraní y la consideración que le aplica a Israel este programa, porque Israel como Estado trabaja bajo la premisa de que un posible desarrollo nuclear iraní podría llevar como consecuencia la destrucción del Estado de Israel. Entonces, esto genera mucha tensión desde hace bastante tiempo, pero en estos últimos meses en particular, porque en uno de los informes que se conoció recientemente, se llegó a la conclusión de que Irán había arribado a enriquecer su uranio en un porcentaje que es muy cercano a la posibilidad de utilizar ese material para crear armamento. ¿Y cuál es el punto ahí? Que esto me permito explicarlo muy simple porque yo no soy químico y seguramente alguien que lo es podría explicarlo mucho mejor que yo. Tengo entendido que el uranio tiene un umbral a partir del cual si vos lo enriqueces, después te queda un trecho muy cortito y es mucho más sencillo seguirlo enriqueciendo. Israel toma nota de esta cuestión, de este umbral que atraviesa Irán y se prenden todas las luces de alarma. En una primera instancia interviene Estados Unidos tratando de forzar un acuerdo entre los dos países, Ujú. pero evidentemente esto no dio resultado y a la mañana nos despertamos con la noticia de que Israel había bombardeado Irán y bueno, y ahora por segunda vez también lo hizo con objetivos militares claros, absolutamente enfocados en el desarrollo nuclear iraní porque lo Una, que se una, bombardea una, son... una central nuclear fue destruida, fueron muertos dos generales y dos científicos dedicados a eso específicamente, tal cual vos lo decís, sabían perfectamente lo que hacían. Sí, sí, es que no cabe duda de la motivación de Israel, por esto comentaba inicialmente que en materia de conflictos internacionales, Israel trabaja bajo la premisa de ciertos estados que considera enemigos de su existencia, es decir, estados que considera que amenazan su propia existencia, y uno de ellos es Irán. Esto tiene muchísimas razones, pero particularmente puedo mencionar las religiosas, territoriales, algunas cuestiones también que tienen que ver con las potencias como Estados Unidos, que también utilizan a Israel como una especie de base local en esa región del mundo. Entonces, hay un nivel de conflictividad en Medio Oriente que siempre puede decirse es mayor quizás al de otras regiones del planeta y sin duda infinitamente mayor al que nosotros conocemos en estas latitudes, pues si hay algo que tiene de bueno tanto Sudamérica como Latinoamérica es que somos territorios absolutamente ajenos a los conflictos armados, Ujú. que si tenemos algún diferendo siempre se soluciona desde la legalidad y bueno, realmente uno a veces no dimensiona lo bueno que es esto en comparación a estas regiones del planeta donde ocurren estas cosas. Tal cual, tal cual. ¿Cómo puede escalar este conflicto teniendo en cuenta antecedentes, Juan Pablo? Bueno, en primer lugar, discursivamente, ni bien sucedió el bombardeo, Irán lo escaló mucho, pero acá tenemos que tener en cuenta las asimetrías que tiene cada país militarmente hablando, porque Israel tiene en la región quizás el mejor arsenal de todos los estados que se pueden mencionar como los de Medio Oriente, e Irán no tanto. Entonces ahí hay que ver cuál es la capacidad de respuesta que efectivamente tiene Irán sobre Israel, que maneja una tecnología mucho mayor, si se quiere. Tal cual. Desde ese punto de vista, es difícil que pueda darse una escalada desde lo militar potente. Quizás veo, al menos pensando en los antecedentes, que Irán encara algún plan más de guerrilla, más estratégico de desgaste, no un enfrentamiento al menos en forma directa, más allá de que después del primer bombardeo respondió con ataques con drones sobre Israel. Pero bueno, en esos ataques se nota mucho la diferencia de esto que digo yo, del armamento que posee y tiene disponible cada país. Israel es infinitamente más poderoso en este sentido que Irán. El escudo de misiles es como vos decís,
de tecnología avanzadísima, no solo en Medio Oriente, en el mundo, digamos. Sí, en realidad maneja en ese sentido las mismas características tecnológicas que pueden manejar potencias como Rusia, Estados Unidos o China. Es tal cual. En eso prácticamente no tiene diferencia. Entonces, en estos casos es difícil una escalada militar clásica, por hablar mal y pronto. Es más habitual que se den estos episodios que involucran atentados, guerrillas, todas estas operaciones de desgaste en las que el país o el Estado que está en una posición de menor jerarquía militarmente hablando, apela justamente a hacer daño sostenido, prolongado a su oponente. Un poco lo que hace, ¿no es cierto?, lo que sucede en la Franja de Gaza también con Israel, donde Hamas no tiene poder para eliminar a Israel ni cerca, pero mantiene una escala de conflicto menor donde va apelando al desgaste justamente de Tel Aviv. Ahora, también mi consulta iba hacia parte de eso lo que decís. Veo que Israel, o por lo menos leyendo diariamente cualquier medio de comunicación que atienda a la realidad internacional, te das cuenta que Israel tiene varios conflictos abiertos, tanto afuera como adentro del país. Adentro, obviamente, estamos hablando de la Franja de Gaza. Afuera fue, bueno, lo de hoy, la última noticia, pero también viene cruzándose con hutíes, por ejemplo, tienen ahí otro conflicto. ¿Tiene resto Israel como para atender todos los frentes de conflictos que tiene abiertos? Sí, porque tiene mucha ventaja en lo militar desde lo tecnológico y lo armamentístico. En eso le lleva sin duda muchísima ventaja y bueno, y también es claro el apoyo de Estados Unidos por Eso detrás mismo, claro. de todos esos movimientos. Entonces estamos hablando de otra cintura, por utilizar un término simple respecto a las posibilidades que tiene Israel en este sentido. Ujú, Y ujú. aparte también porque reitero lo que dije al principio, o sea, ellos trabajan bajo hipótesis de conflicto en donde que son muy extremas, en donde se consideran amenazados en su existencia y esto justifica cualquier tipo de campaña Claro, militar. claro, tal cual. ¿Esto implica algún tipo de movimiento, algún tipo de influencia directa sobre el gobierno de Netanyahu, que también ayer tuvo un día bastante movido, más allá de que no se pudo configurar la asamblea para hacerle frente al gobierno de Netanyahu, pero parece que ahí también está teniendo un cierre de filas, o la política militar de Israel es una y no depende del color político del gobierno en ese sentido, Juan Pablo. Lo habitual sería que la política doméstica no tome decisiones de grandes cambios mientras un Estado está en guerra. Claro. Pero, por ejemplo, se me ocurre como antecedente donde sí ha sucedido esto, el caso de Reino Unido, cuando le retiran la confianza a Margaret Thatcher, que en ese momento se encontraban tanto el Reino Unido como Estados Unidos y otros países en guerra en Irak. Y sin embargo se la instituyó igual y se cambió de primer ministro. Depende mucho a veces de la realidad de cada país y de qué tan institucionalizado sea. No hay que olvidarse que hay muchos estados que más allá de quién es el poder de turno, tienen políticas de Estado, valga la redundancia, que continúan con presidencia del color político del gobierno. Ujú. Entonces a veces un cambio de la persona no necesariamente implica un cambio de política en cierto sentido. Juan Pablo, y la última consulta tiene que ver, obviamente, con lo que está ocurriendo y lo que estamos hablando, pero con la influencia en Argentina. Ha viajado el presidente Milei allí, ha estado en el Muro de los Lamentos, se ha reunido con Netanyahu, con quien él dice son amigos, y en las últimas horas Israel, por lo menos en Buenos Aires, ordenó cerrar su embajada como una medida preventiva. ¿Puede haber alguna influencia? ¿Se espera algún tipo de influencia en Argentina respecto de todo este conflicto bélico? No sería esperable, si bien nosotros tenemos antecedentes y me da la sensación de que Israel, cuando decide cerrar la embajada acá, es, eh, es coherente con lo que ellos consideran un país con poca seguridad, entre comillas, que seríamos nosotros. Sí. Pero el tema acá está
en que cuánto es relevante atacar los activos de Israel en Argentina dentro de un conflicto internacional, es decir, cuán estratégico es y cuánto sirve. Claro. No sé hasta qué punto podría llegar a servirle a cualquier país que está en enfrentamiento hoy con Israel atacar acá quizás nuevamente las embajadas de Argentina o la AMIA como pasó en su momento. Aparte porque en términos militares y en términos de apoyo estratégico, la Argentina no tiene nada que ofrecerle a Israel, es más una cuestión de ideología, diría yo, del gobierno de turno que una cuestión práctica. O sea, nosotros, para decirlo claro, no tenemos nada para ofrecerle a Israel.